René. Bueno, bienvenidos todos a esta clase de agrometeorología y su influencia en la producción agropecuaria. Hoy vamos a hablar un poco sobre la interacción del clima y el tiempo en relación con los procesos agrícolas y pecuarios y cómo algunas ciencias relacionadas con, con la agrometeorología tienen mucho que ver con los modelos predictivos, con los sensores que se utilizan, con el tipo de cultivos que tenemos en nuestros espacios, con el tipo de suelo y en general con toda la planificación y programación de las siembras agrícolas que tienen su influencia directa con los elementos del clima. La agrometeorología es una ciencia multidisciplinaria porque tiene que, también utiliza como base otras ciencias, pero que fundamentalmente aplica los conocimientos en el estudio del estado del tiempo y del estado del tiempo a nivel y a través de los años, que es lo que se conoce como clima. ¿Qué factores hacen interacción con la agrometeorología? Bueno, los factores tienen que ver con todos los procesos productivos, se ven afectados por los factores del clima, que son fundamentalmente, hay tres pilares o tres aspectos muy importantes en la agroclimatología. La primera es la temperatura, que la temperatura tiene su efecto directo en las precipitaciones y en la parte atmosférica, en donde influyen mucho los vientos. La agricultura pues se ve influenciada por diferentes aspectos cuando estamos haciendo en los procesos productivos y uno de estos aspectos fundamentales para los procesos de producción de alimentos es el clima. Y el clima, a su vez, estudia los efectos meteorológicos, ecológicos y la eficiencia de la producción de los cultivos en relación con las interacciones que se puedan dar entre todos estos elementos. En este gráfico que les traigo aquí, pueden ustedes observar que el clima, enfocado desde la metodología sistémica, es decir, el enfoque sistémico, podemos ver cómo afecta directamente al suelo, a el proceso de la presencia de arbences o de malezas, a la presencia de insectos plagas, a las enfermedades que se puedan presentar tanto en plantas como animales. Y todos estos a su vez están directamente relacionados con la producción agropecuaria, con la producción hortícola y agrícola en general, con la producción de fibra, de aceites, de granos. Es decir, estos son sistemas interconectados que no podemos aislarlos. Así nosotros estemos utilizando cultivos bajo sistemas protegidos como los invernaderos, ¿ok? Entre los fundamentos y la evolución de la agrometeorología podemos mencionar que los calendarios agrícolas de las antiguas civilizaciones se basaban fundamentalmente en la observación de los patrones climáticos y la relación que existía entre estos patrones climáticos y el comportamiento tanto de las plantas como de los animales. De aquí también nacen muchos refranes populares en diferentes partes del mundo, pero hay uno que creo que es muy conocido, que es agua de San Juan, quita el vino y no da pan. ¿Y a qué se refería este refrán? Bueno, se refería a las lluvias que caían en las etapas veraniegas en los cultivos de uva, cercanos al 24 de junio, que cuando llovían, afectaba la producción y la calidad del vino. Entonces por eso salió el refrán que el agua de San Juan quita vino y no da pan. De allí proviene ese refrán. Pero muchos refranes populares provienen de los comportamientos climatológicos de las zonas, porque recordemos que la mayor cantidad de eventos climatológicos de la antigüedad estaban relacionados con la producción directa de los alimentos. Es decir, en las antiguas civilizaciones, pues no existían cultivos protegidos y la dependencia del clima y del tiempo
era, era más crítica que en los actuales momentos. Bueno, ha evolucionado la agrometeorología. Hoy en día hay una predicción muy exacta y avanzada con observaciones astronómicas que se relacionan mucho con el uso de imágenes satelitales y modelos climáticos computarizados que están prácticamente em, monitoreando minuto a minuto lo que está ocurriendo en nuestro planeta y cómo se están moviendo los sistemas agroclimáticos a lo largo del globo terrestre. Sin embargo, todavía hay muchos países en donde no existe este tipo de redes comunicacionales que bajen a los productores, que son los que fundamentalmente están a cargo de los cultivos agrícolas. Entonces, bueno, ese es un tema pues que estamos muy avanzados, pero a la vez muchos de los países donde hay producción agrícola, pues no se maneja este tipo de información con imágenes y modelos climáticos computarizados muy actuales, muy exactos, que serían de mucha ayuda para los productores de cultivos. Bueno, entre los factores climáticos más importantes, no es que estos sean los únicos, sino que son los más relevantes por la influencia que tienen en los procesos de fotosíntesis y en los procesos productivos y de crecimiento y desarrollo de las plantas. Tenemos en primer lugar la radiación solar, que es la fuente de energía para la elaboración de los carbohidratos en las plantas, y es decir, del proceso de fotosíntesis. También es fundamental para el desarrollo vegetativo de los cultivos. La radiación solar afecta directamente la velocidad y la regulación de la temperatura en el planeta, y esta a su vez es la que regula los procesos metabólicos de los cultivos. Cada cultivo tiene un umbral óptimo de temperatura, tiene una temperatura mínima que por debajo de esa ya no podría sobrevivir, y una temperatura máxima que también afectaría su desarrollo y que por encima de ella tampoco sería fácil sobrevivir. Y la humedad, que está directamente relacionada con los procesos de precipitación y el ciclo del agua, y esto a su vez es un efecto directo de la radiación solar que entra en nuestro planeta, lo que afecta a la transpiración, los procesos de proliferación de plagas y enfermedades, la polinización también de los cultivos. Es decir, que la humedad es uno de los factores claves para la producción agrícola, y no solo la humedad atmosférica y relativa, sino que también se mide a nivel de suelo. Entonces tenemos los tres primeros son radiación solar, temperatura y humedad. Y como les digo, en consecuencia de que existan estos factores afectando directamente la producción agrícola, tenemos la precipitación, que está muy de la mano con la humedad porque depende mucho de la distribución e intensidad de las lluvias en el planeta y del ciclo del agua. Y por supuesto, esto está muy vinculado a prácticas culturales de los cultivos y a las prácticas de los sistemas de riego, en los cultivos que se riegan. Y el otro factor climático es los vientos. Los vientos muchas veces pareciera no tomarse en cuenta a la hora de la producción agrícola, sin embargo son muy importantes porque fíjense que los vientos están directamente relacionados con los procesos de polinización. Y además, cuando estamos ubicados en zonas donde hay altas temperaturas y gran incidencia de viento, ocurre en mayor, ocurre una presencia mayor de la evapotranspiración y la dispersión de las plagas en los cultivos. Y esto puede causar daños en la producción y a nivel tanto mecánico como a nivel de nutrición, la nutrición de las plantas. Bueno, empezamos con el primer factor climático que tenemos que tomar en cuenta. La energía solar nos indica, em, el- eh, se escucha un audio, no sé si Ya, hay abierto un micrófono, René. ya lo cerré, Carmen, ya. Ok, ok. Gracias. En la energía solar podemos nosotros tomar
como tiempo efectivo durante el cual está el sol brillando, el concepto de brillo solar o de insolación. Ese es un concepto que se debe manejar muy bien cuando sobre todo estamos definiendo el lugar del cultivo que vamos a establecer, porque cada cultivo, como les digo, necesita ciertos mínimos y máximos de radiación solar durante el día. De manera natural lo podemos planificar. Y ahora, si nosotros hacemos una medición del tiempo efectivo durante el cual brilla el sol durante un día, y no cubre las necesidades de nuestro cultivo, pues tenemos que pensar en aplicar luz artificial, ¿no? De allí la importancia de poder hacer la planificación agrícola con bases científicas en el conocimiento de cada cultivo. La radiación es la forma como llega la energía solar a nuestro planeta. También se le conoce como el espectro electromagnético, que es el que conocemos como esta imagen que tenemos acá. Normalmente lo que nosotros conocemos a nivel de importancia agrícola es la radiación fotosintéticamente activa, que es aquella luz del espectro de la luz del sol que nos funciona muy bien para la producción de las plantas. Esta es la que está comprendida entre los 400 y los 700 nanómetros del espectro de radiación solar que está aquí. ¿Va? Comprende el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Ese es lo que llamamos también luz visible. Es utilizada por las plantas para convertir el dióxido de carbono, el agua y los azúcares o nutrimentos y el oxígeno, en presencia de oxígeno, en carbohidratos. Esta radiación es la que nos ayuda a medir la biomasa que generan las plantas, es decir, es la que activa las plantas. Se le conoce también como radiación fotosintéticamente activa o PAR. Asimismo, se le conoce este tipo de longitud de onda que se utiliza fundamentalmente para la producción agrícola cuando se aplica de manera artificial. Y de manera natural, pues es la luz visible que nosotros obtenemos del sol. También tenemos otro tipo de radiaciones del espectro de la luz visible que va hacia la derecha, que conocemos como el infrarrojo. La radiación solar del infrarrojo es aquella responsable de producir calor. No tiene efecto directo sobre las plantas en los procesos de fotosíntesis. Esta que está aquí por encima de los 700 nanómetros de la luz de la radiación solar que está aquí. Es la que produce el calor en nuestro planeta, el infrarrojo. Y para las plantas es importante en algunos cultivos que requieren acumulación de grados de calor para poder cambiar de una fase fenológica a otra. La radiación solar también es fundamental dentro del ciclo hidrológico, como comenté anteriormente, del ciclo del agua, ya que es la que impulsa la evaporación del agua en nuestro planeta, ¿no? Y esta evaporación del agua es la que genera las nubes. Y estas nubes cargadas de humedad, una vez que se cargan bastante de humedad, caen a puede ser en tierra o mar, en forma de lluvia, también conocida como precipitaciones. Es fundamental en los procesos agrícolas. La evaporación es el proceso de transferencia del agua en forma líquida a gaseosa. Es la evaporación que conocemos de los mares, de los ríos, de cualquier cuerpo de agua y también del suelo desnudo o descubierto. Cuando hablamos de evapotranspiración, ya no estamos hablando solamente de la evaporación del agua de los cuerpos de agua o del suelo, sino que estamos hablando de la transpiración de las plantas más la evaporación del agua que se encuentra en los cuerpos de agua o en el suelo.
Esta es la combinación de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas cuando estamos midiendo a nivel de cultivo, ¿ok? A mayor cantidad de radiación solar, por supuesto, aumenta la evapotranspiración. Y por supuesto, en consecuencia de este aumento, hay también una mayor demanda de agua por parte de los cultivos. De allí la importancia de conocer los niveles de evapotranspiración de nuestros cultivos para evitar que lleguen al estrés hídrico. Y si llegan a estrés hídrico, no podemos muchas veces revertir el daño que se está ocasionando. Entonces es importante conocer los valores de evapotranspiración y los límites en los cuales en los cultivos se debe aplicar riego. En caso de que lleguemos a niveles donde es muy elevada y donde la dependencia del cultivo ya sea necesario regar, pues. Bueno, ya les comenté, la evapotranspiración es el término ideal de conocer, para manejar, es el que los agricultores y los ingenieros que diseñan sistemas de riego o de invernadero deben conocer. Y es importante porque nos da el valor de las necesidades de agua por parte del cultivo, es decir, de las plantas. Cuando trabajamos en sistemas protegidos como invernaderos, se pueden formar microclimas que se pueden manejar dentro de los invernaderos porque podemos variar algunas de los factores que afectan el clima. Uno de estos factores que podemos modificar o mejorar es, por ejemplo, la humedad del suelo, utilizando sistemas de riego, por supuesto. También podemos manejar de alguna manera, no muy drástica, pero se puede manejar la temperatura, podemos bajar temperaturas utilizando sistemas de enfriamiento a través de agua o sistemas de calefacción ya utilizando otro tipo de energías. Y también podemos controlar muy bien lo que son las plagas y las enfermedades en los sistemas bajo invernadero. También se crean microclimas en el exterior, a cielo abierto, como el caso de la foto que traigo aquí abajo, donde ustedes observan un grupo de animales que se están resguardando del sol debajo de un árbol. Los árboles en los sistemas productivos de ganadería forman microclimas que son muy favorables para la producción animal porque el animal siente más bienestar, sobre todo en las épocas de verano y en las épocas donde el sol está incidiendo de manera perpendicular en este tipo de fincas, sobre todo a nivel del Ecuador. El ganado pues se siente se siente con más bienestar estando bajo sombra y alimentándose bajo sombra. Y eso incide directamente en la ganancia de peso y en consecuencia en el sistema de producción animal en general. La radiación solar también se ve afectada por el lugar donde nos encontremos, ¿no? El lugar del planeta donde nos encontremos. Las regiones que están ubicadas a nivel del Ecuador, que es la línea roja que está acá, por supuesto que los rayos del sol entran directamente perpendicular y el área donde inciden los rayos, la dispersión de los rayos es muy reducida, es decir, hay mayor intensidad. A diferencia de ese mismo lugar, pero en el sur de nuestro planeta, los rayos se dispersan en un área más amplia, igual al norte. Entonces, por eso es que los sistemas tropicales tienen muchas veces en ciertas épocas del año unas temperaturas muy elevadas, ¿no? Por supuesto, la altitud también tiene mucho que ver con la forma como la radiación solar se distribuye en el planeta. La nubosidad y la composición de la atmósfera también es importante cuando nosotros estamos midiendo radiación solar. Otro de los efectos que tiene cierta incidencia, sobre todo cuando hablamos de plantas de producción agrícola vegetal, es el fotoperíodo o la cantidad de horas de luz solar diaria que reciben estas plantas. Y esto también tiene mucho que ver con la ubicación dentro del
o sea, la ubicación del lugar donde estamos produciendo alimentos dentro del globo terráqueo, es decir, en qué continente estamos ubicados y si estamos cerca del Ecuador o no, porque nos va a afectar directamente el día o la duración del día y la duración de la noche. Y esto para algunas plantas es muy importante. Algunas responden a las horas de luz, otras plantas responden es a los grados o la temperatura que reciben. Y otras plantas son realmente muy versátiles e indiferentes al tipo o las horas de luz que reciban, como el maíz, por ejemplo. El maíz es un cultivo muy versátil, no tiene no se afecta tanto por el número de o cantidad de horas de luz diarias. La temperatura y la humedad también son afectadas por el movimiento de rotación de la Tierra y por la noche es importante tomar en cuenta que no bajen mucho las temperaturas. En algunos lugares, las plantas, en muchas regiones, estos cambios en relación con la temperatura y la humedad del día y de la noche son muy drásticos y no todas las plantas pueden soportar este tipo de cambios. Entonces, de allí la importancia de conocer las necesidades climatológicas de los cultivos que estamos seleccionando. ¿Por qué? Porque la planificación de los cultivos va a depender mucho de la luz disponible y esto va a afectar si vamos a requerir riego, si vamos a manejar coberturas, si vamos a tener que utilizar invernaderos, aplicar luz artificial, es decir, son elementos que están muy vinculados a los procesos de desarrollo vegetativo y reproductivo de las plantas. También el efecto del movimiento de traslación puede afectar algunas plantas, son este, se adaptan muy bien a ciertas épocas del año y no a otras en particular, ¿no? Los pueblos antiguos estaban muy pendientes de organizar lo que llaman los calendarios de siembra y se basaban fundamentalmente en calendarios solares para orientar los procesos de planificación de tierra, siembra, proceso de cultivo y cosecha. Entonces, las épocas de siembra y de cosecha se hacían fiestas que estaban vinculadas a los procesos agrícolas y celebraban entonces el proceso productivo agrícola y lo relacionaban con la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, en las zonas del Perú se celebraba el solsticio en junio como el renacimiento del sol y la fertilidad de la tierra. Y todo esto está vinculado es a los efectos de los movimientos de traslación y de rotación del planeta. También la radiación solar genera las principales zonas de clasificación agrícola que están bien definidas porque se encuentran divididas por líneas imaginarias. Entonces tenemos la línea ecuatorial, que es la zona ecuatorial, la zona que comprende el centro del globo terráqueo, las zonas tropicales, un poquito más arriba o abajo del Ecuador, que prácticamente el norte y Centroamérica parte Centroamérica y Suramérica está en esta zona, zonas tropicales, la zona templada y las zonas frías. Entonces, la radiación solar también ha permitido que nosotros dividamos las principales zonas de nuestro planeta con ciertas características generales, pero que pueden variar dentro de un mismo lugar debido a otros factores. Pero a nivel de ubicación dentro del planeta existen estas zonas bien marcadas, las zonas ecuatoriales, las tropicales, las templadas y las zonas frías. En cuanto a la radiación solar y la calidad de la luz, principalmente vamos a hablar de lo que llamamos luz visible. Tenemos algunos espectros de esta luz
que son eficaces para la producción de fotosíntesis. Se ha determinado que la luz azul y la roja son más eficaces para el proceso de fotosíntesis. Como les comentaba, el infrarrojo contribuye principalmente a aumentar temperatura y no tiene tanto impacto en fotosíntesis, pero sí en el grado de calor que puedan acumular las plantas, o sea, los procesos térmicos. Y la ultravioleta, dentro del espectro de la luz visible, es la que hay que tener mucho cuidado porque son los rayos del espectro de la radiación solar que tienen efectos negativos, sobre todo a nivel de la Antártida y de la Antártida en el Polo Sur, porque allá los rayos ultravioleta están entrando sin protección de la capa de ozono, ¿no? Hay una ligera pérdida de la capa de ozono, aunque se ha venido recuperando en los últimos años, todavía existe un hueco de la capa de ozono que está ubicado en esa zona. Y esa es una de las radiaciones de la luz solar, pues que produce o tiene efectos negativos, tanto en plantas como en animales y en las personas, ¿no? También. Ok, la radiación solar, entonces, ya para pasar al siguiente tema, es importante porque nos permite aumentar los procesos fotosintéticos en las zonas en donde se pueda recibir este tipo de radiación, sobre todo principalmente la luz visible, que va de los 400 a los 700 nanómetros dentro del espectro. Nos indica también las condiciones en las que llega la calidad y la cantidad de nuestras cosechas. Nos va a determinar los balances hídricos y la eficiencia en el uso del agua. Y también nos va a permitir planificar la distribución de nuestras especies, tanto vegetales como animales, dentro de los territorios agrícolas cuando hacemos las planificaciones. Entonces, si ustedes observan aquí en este gráfico, pueden ver que tenemos de la radiación solar que entra a nuestro planeta, solamente el 45% es el que llega realmente a nuestro planeta. El resto se va en reflexión de esta luz, en dispersión, en evapotranspiración y también en liberación de calor. Y un poco de esta luz llega, solo un 5% llega al suelo. Entonces vean ustedes que el proceso o la pérdida o la transferencia, porque la energía no se pierde, sino que se puede modificar, transferir a otra forma. Pero lo que llega a nuestro planeta es solamente a nuestro suelo, pues a nuestra tierra, es el 45%. Y de ese 45 solo en calor en el suelo es el 5%. Lo demás pues se va a otras formas de energía. Bueno, el calor que pueda generar la radiación solar también va a influir mucho en la distribución de las corrientes oceánicas, que son las que transportan el calor desde las regiones ecuatoriales hacia los polos y viceversa, ¿no? La interacción de las corrientes oceánicas, aquí podemos ver en este gráfico cómo es más o menos la forma como se distribuyen. Hay diferentes tipos de corrientes. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente ecuatorial del sur que pasa por Chile, Ecuador, se da giros aquí, la corriente del Perú, la corriente del norte, la corriente del Golfo ecuatorial norte, la corriente del Brasil. Es decir, tenemos en todo el planeta hay diferentes formas como se están moviendo las corrientes oceánicas que interactúan tanto con los factores atmosféricos como con los vientos que producen altas y bajas presiones. Esto da lugar a fenómenos climáticos muy importantes, locales, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, la zona de convergencia intertropical, los frentes atmosféricos que generan también los huracanes y las tormentas. Entonces, es muy importante, pues por eso es que decimos que en el globo terráqueo todos estamos interconectados. Y gracias a la presencia del sol, nosotros vemos que estas corrientes marinas se mueven en todo el planeta Tierra y generan diferentes efectos en diferentes partes del planeta. Estas corrientes oceánicas
han generado patrones climáticos que se han ido identificando con mucha precisión por su importancia y sus efectos en el planeta. Uno de estos fenómenos es el conocido fenómeno del niño, que trajo como consecuencia su contraparte como fenómeno de la niña. Y estos dos fenómenos involucran cambios de temperaturas a nivel de la superficie del Pacífico tropical. Entonces, los efectos que pueden generar estos fenómenos son muy significativos a nivel del clima, sobre todo de las regiones donde se afectan, porque puede generar o grandes precipitaciones, o sea, son patrones de lluvia muy intensos y en periodos de tiempo muy cortos, inundaciones y por otra parte pueden generar sequías. El fenómeno del niño se identificó en las costas del Perú y en Ecuador cuando los pescadores en algunos años salían al mar a la pesca y observaban que en el Océano Pacífico había cierto nivel de calentamiento, principalmente Bueno, cerca de la... si usted dice que eso no, que ese no es causal Ahí de hay un rechazar, micrófono abierto, otro micrófono, por favor, cierren los micrófonos para que no haya interferencia. Bueno, estos fenómenos se presentaban cerca de la época de diciembre, en la época donde se celebra la Navidad y el nacimiento del niño Jesús. Por eso es que se le conoce como fenómeno del niño. Por ejemplo, en Perú y en Ecuador el fenómeno se presentaba con muchas lluvias muy fuertes, lo que generaba saturación de suelos y deslizamientos de tierra. Entonces, el fenómeno pues afectaba grandes zonas de cultivos agrícolas. Hola, Carmen. Ajá. Disculpe que le interrumpa. Si veo que Sumtun Duganga tiene una pregunta, creo. Tiene acá la mano Ah, levantada. No sé si en le el chat. podemos permitir tiempo. No, acá tiene, bueno, Sumtun veo que tiene la mano acá levantada. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quiere Ajá. hacer algún comentario? Sí. No. Pues veo que tiene acá, pidió tiempo para hacer una pregunta. Pasó. Sí, Sumtun, veo que bueno, levantó sí. la mano. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Uma pergunta. Sim, posso falar? Boa noite. Sí, adelante, Sumtun. Por favor, adelante. Eu, quero- Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua apresentação, a sua dinâmica em relação ao tema que ele está a abordar. Sei que é um tema muito difícil, é um grande. A minha preocupação está em relação à questão de radiação solar que ela falou. Ela falou que 45% de radiação solar só chega no planeta Terra. É uma realidade, segundo os seus factos. A minha preocupação está em aquele 55%, onde é que vai? Porque Ajá, tem a déjeme ver com volver. estatísticas. Se 45% é que chega no planeta Terra e 55% vai para onde? Muito Ajá. obrigado. Fíjate, aquí está en el gráfico, me imagino que te refieres a este gráfico que está aquí, ¿verdad? El que tengo ahorita. eh, de ese 100%, 45 es el que llega al planeta, pero el 28 va a reflexión, sale porque las Reflexão. nubes y nuestro planeta está cubierto por unas capas de la atmósfera que ayudan a que haya, y en esas se encuentran las nubes, a que haya un proceso de reflexión de la luz del sol. ¿Sí? Un 16% se absorbe, otra va a radiación directa, pero otra se dispersa en el cielo. Es decir, nuestro planeta no es una, es una esfera sin protección. Existe la atmósfera y en la atmósfera tenemos nubes también. Estas nubes hacen que parte de esa radiación solar se reflexione y devuelva a la atmósfera a la parte externa de la atmósfera. Yo creo que más adelante tengo otra gráfica un poco más explícita, no estoy segura, pero es fundamental eso, mente. O sea, lo que les digo es que existen otros procesos y cuando llega a nuestro planeta está otros procesos que se ven influenciados por la radiación solar de ese 45%, que de ese 45%,
Otra parte se reflexiona por los cuerpos, lo que llamamos albedo, que son los cuerpos de tierra que no tienen vegetación, como los desiertos, los polos que tienen casquetes de hielo, y hay una reflexión también allí. No se absorbe por el planeta, es reflejada y esta sale fuera del planeta. Creo que era esa la Passa. pregunta, Sim, bem compreendido. ¿sí? Obrigado. Obrigado. Ok. Bueno, al final también podemos dejar un espacio para preguntas, ¿ok? Bueno, ya habíamos hablado de las corrientes. El niño es un fenómeno que se da debido al calentamiento, precisamente a la presencia del infrarrojo y el calentamiento global que ha calentado, pues, parte de las corrientes marinas que se generan sobre todo a nivel de Sudamérica. En este caso, el fenómeno del niño, como les decía, ocurría en época cercana a diciembre, que es la época que se celebra la Navidad y el nacimiento del niño Jesús. Para los cristianos es una época muy importante, y entonces la relacionaron precisamente con el nacimiento del niño Jesús. Y por eso se le llamó el fenómeno del niño, porque ocurría cerca del 24 de diciembre. Al niño, durante esta época, las regiones como en la zona de Perú y Ecuador ocurrían eventos de lluvia muy fuertes, pero en otras partes del planeta ocurría lo contrario y era debido precisamente a este fenómeno. Por ejemplo, en Australia era riesgos de incendios forestales por la sequía que existía durante la época del niño, cuando había época del niño en Sudamérica. En Australia ocurría lo contrario: falta de humedad, falta de lluvia, altas temperaturas, y aumentaba el riesgo de incendios que, bueno, que acabó varios años seguidos. En Australia se presentaron estos fenómenos, bueno, que generaron unos incendios que acabaron con gran parte de las zonas productivas de Australia, ¿no? En contraparte al niño, como en otras partes era lo contrario. La niña se utiliza para describir el enfriamiento de las aguas del Pacífico. Entonces, cuando se presentaba el efecto la niña, durante la niña, las regiones que normalmente eran húmedas, entonces ahora experimentaban lluvias aún más intensas, lo que ocasionaba inundaciones. Y las áreas que solían ser secas, con el fenómeno de la niña, podían incluso ponerse más secas, lo que llevaba a procesos erosivos de los suelos aún más fuertes, más intensos, porque las sequías eran más severas. Por ejemplo, entre el año 2020 y 2022 se manifestó el fenómeno de la niña en Colombia. ¿Y cómo se manifestó en Colombia? En Colombia se manifestó con gran precipitación que superaba los promedios registrados en los años anteriores. Estas precipitaciones provocaron inundaciones, deslizamientos y, en consecuencia, el aumento de los precios de los productos de origen agrícola. Entonces, vean ustedes que los eventos climáticos o fenómenos climáticos como el niño y la niña pueden afectar de diferentes maneras dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Y lo importante es conocer que el fenómeno del niño está referido a una corriente caliente del Pacífico, y el fenómeno de la niña ocurre cuando esta corriente del Pacífico se enfría. Pero los efectos a nivel del planeta son diversos. Puede generar diferentes tipos de fenómenos en diferentes partes del mundo. Un evento que ocurre en el Pacífico suramericano. Bueno, otro evento aunque es un evento que se da por naturaleza en nuestro planeta, porque el planeta tiene ciertas variaciones orbitales a lo largo de los tiempos geológicos no nos afectan mucho en estos momentos, pero han afectado en algún momento de nuestra historia planetaria. Y es que la excentricidad de la Tierra, que es la forma como la órbita de la Tierra puede ligeramente cambiar,
y cuando esta aumenta, las estaciones experimentadas en el globo terráqueo son más extremas. Es decir, tenemos inviernos más fríos y veranos más cálidos. Pero esto ocurre, como les digo, de manera natural en nuestro planeta. Esto es un efecto de origen astronómico, no tiene que ver con efectos antropogénicos, es decir, ocurre de manera natural y a escala geológica, ya que es un proceso natural de nuestro sistema terráqueo. ¿Ok? La inclinación axial también es algo natural, un efecto de origen astronómico. El eje de rotación de la Tierra puede variar cada 41.000 años. A una mayor inclinación, pues puede dar lugar a a estaciones más extremas y cambios más extremos en la distribución de la radiación solar que puede aumentar o disminuir. Y los movimientos de precesión de los equinoccios, que tiene que ver con la orientación del eje de rotación de la Tierra, que ocurre cada 26.000 años. Eso también es un efecto de origen astronómico, ocurre de manera natural, imperceptible para nosotros, pero se manifiesta en la alineación de las estaciones a lo largo del año en relación con la posición que tenga en este momento la Tierra. Ahí hay una imagen de los efectos de origen astronómico. Otro efecto de origen astronómico también puede variar ligeramente el flujo de energía en nuestro planeta, es los vientos solares que se han popularizado mucho últimamente porque uno de los efectos principales de estos vientos solares es el efecto que producen a nivel de los polos, conocidas como las auroras boreales al norte, australes al sur. En los casquetes polares se pueden observar las auroras, que son eventos muy hermosos a a la visión del ser humano, pero que también tienen un efecto mínimo en las variaciones del el sistema del clima en nuestro planeta y el flujo de energía de cómo llega a nuestro planeta. Bueno, el movimiento de la circulación de los vientos a nivel del planeta es importantísimo porque esto es lo que genera los sistemas de alta y baja presión. Los vientos funcionan como unos enfriadores, unos ventiladores que enfrían o distribuyen el calor de una manera permanente en nuestro planeta. Entonces nosotros tenemos a nivel del Ecuador, a nivel del Ecuador tenemos vientos que vienen del sur y del norte que convergen. Cuando convergen vientos del sur en época cálida con los del norte que está en la época fría y convergen en la zona del Ecuador, se produce un fenómeno que los que vivimos en zonas ecuatoriales lo conocemos bastante bien porque se le conoce como la zona de convergencia intertropical. Esta zona de convergencia intertropical puede generar grandes aguaceros o grandes precipitaciones, grandes caídas de lluvia en momentos en los que tal vez podemos tener pensado que no va a llover y en horas de la tarde observamos unos aguaceros, les llamo yo aguaceros porque es grandes precipitaciones de lluvia que caen en tiempos muy cortos y se le conoce como la zona de convergencia intertropical de los vientos que vienen del sur y que vienen del norte. Este, esto también tiene su efecto en el tema del calentamiento global, ¿no? Las causas de la variación del clima está muy vinculada a este tipo de vientos. Y otra de las causas también muy importante resaltar, porque el planeta Tierra está en continuo movimiento, es la variación climática debido a la deriva continental, es decir, a la teoría de la tectónica de placas que explica cómo la Tierra se ha dividido en placas que flotan, que han sido movidas en el manto terrestre semilíquido que tenemos y que se han ido separando en continentes. Entonces, si nosotros vemos, se le conoce como la deriva continental y anteriormente el continente único que se supone que existía
se le conocía como Pangea, pero que a lo largo del tiempo se fue moviendo debido a precisamente los eventos naturales como los terremotos y la actividad volcánica de nuestro planeta, y se fue separando hasta que formaron los continentes que conocemos hoy en día. Pero también tienen su efecto, dependiendo del continente en el que estemos ubicados, un efecto en la variación climática de ese continente en particular. Pangea se le conocía al supercontinente que existió aproximadamente hace 335 millones de años. O sea, era un solo continente que se fue separando. Y si ustedes observan cómo Sudamérica encaja con África, cómo Norteamérica encaja en la parte, fíjense, aquí va entre Europa, África y Sudamérica, es decir, todos los continentes como uno solo se fueron dividiendo en continentes más pequeños debido a los procesos del movimiento de las placas tectónicas que se hicieron que se separaran, y que esto, pues, dependiendo de la ubicación donde nos encontremos, pues también va a afectar el clima y las emisiones también de tipo volcánico que tengamos en el lugar donde estemos. Por supuesto, hay zonas del planeta que tienen más actividad volcánica, y la actividad volcánica también libera grandes cantidades de gases que cambian y manejan el clima más global, pero en la zona donde se encuentran ubicados, pues tienen un efecto directo por el efecto que genera, por ejemplo, las emisiones volcánicas. Se le conoce también como inviernos volcánicos cuando hay erupciones. Un ejemplo histórico incluye la erupción, por ejemplo, que hubo en Indonesia, el monte Tambora en 1815, que causó un año sin verano, que hizo que disminuyera mucho la temperatura, y que esto afectó también la producción agrícola de la región. Bueno, otros fenómenos que ocurren y que afectan el clima, pues tenemos la cubierta protectora de la Tierra. Como les decía, la Tierra tiene varias capas en la atmósfera que nos protegen de diferentes eventos, como por ejemplo la luz ultravioleta, que nos la protege la capa de ozono que se encuentra ubicada en la atmósfera. También nos protege del frío extremo, utilizando el efecto invernadero y atrapando el CO2 para que produzca un calentamiento a nivel del globo terráqueo, que lamentablemente en los últimos años este efecto se ha aumentado debido al uso excesivo de productos que generan mucho CO2, y que la capacidad de fijación y secuestro o almacenamiento del CO2 por parte de nuestro planeta se ha visto superada por la producción. Entonces, si vemos aquí en la composición química de la atmósfera, nosotros tenemos dentro de la atmósfera el vapor de agua, que tiene un 4%, es el que regula la temperatura prácticamente, pero fíjense que tenemos un porcentaje elevado de nitrógeno, que es un 78%, de oxígeno, un 20%, otros elementos como el argón, el CO2, el neón, el helio. O sea, observen que la composición de la atmósfera es variada, pero que tenemos gases que conocemos, gases de efecto invernadero como el metano, los gases nitrogenados y el ozono, que son elementos de nuestra atmósfera, pero que se han visto alterados por actividad humana. Y eso es lo que ha generado este calentamiento global más acelerado en los últimos años. Entonces, ¿qué nos puede afectar el clima global en nuestro planeta? Bueno, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, todo lo que puede emitir dióxido de carbono, metano, sulfuro, o sea, las emisiones volcánicas son unos eventos que ocurren de manera natural y que afectan a la composición de la atmósfera, aumentando los gases de efecto invernadero. También tenemos que las erupciones volcánicas pueden afectar a nivel local y regional, en donde están ubicados los volcanes, pueden afectar también el patrón de precipitaciones, es decir, la cantidad de lluvia que pueda caer allí.
Por ejemplo, en la erupción de Filipinas, del volcán en Filipinas, este, antes de que el volcán hiciera erupción, hubo muchos movimientos telúricos, es decir, hubo terremotos, y después ocurrió la erupción del volcán, que hizo que a la atmósfera saliera mucha ceniza volcánica, dióxido de azufre y otros materiales como metano. Esto inyectó gran cantidad de partículas y gases de efecto invernadero y aerosoles a base de azufre que son muy del ácido sulfídrico y sulfúrico que producen las lluvias ácidas. Y estos aerosoles enfriaron parte de la zona que estaba afectada por el volcán. Y esa disminución de la temperatura durante algunos años hizo que hubiese un efecto muy importante a nivel de la agricultura, porque como les decía, las plantas se ven muy influenciadas por la cantidad tanto de temperatura como de horas de luz que reciben para producir la fotosíntesis. Entonces, un poco ya resumiendo aquí los fenómenos globales con impacto agrícola, tenemos las zonas de calentamiento a nivel de los océanos, como el calentamiento en el Pacífico Central, que hace que se produzca un fenómeno conocido como el fenómeno de El Niño. El enfriamiento del Pacífico, por otra parte, puede producir un fenómeno contrario al Niño, que genera condiciones más secas en las zonas, por ejemplo, del sur de Chile y de Estados Unidos. Em, Esto es por enfriamiento del Pacífico precisamente. Y hay otros sistemas que se van afectando por fenómenos globales como los monzones que se dan es en Asia y en fluctuaciones de presión de oscilación atlántica, que son los que afectan las precipitaciones a nivel de Europa y el este de Norteamérica. Es decir, dependiendo del lugar donde esté la temperatura y la radiación solar haciendo su efecto, vamos a tener diferentes fenómenos que nos pueden a nosotros dar una idea de la dirección que debemos tomar, cómo y cuándo sembrar y cómo minimizar estos riesgos debido a estos fenómenos globales, ¿no? En la práctica, la agrometeorología nos permite a nosotros es programar, hacer nuestros calendarios agrícolas para la identificación de las fechas óptimas de siembra, por ejemplo. Tratar también de ubicar las cosechas, la época de cosechas en temporadas donde no haya pérdida por cosecha por lluvias también. Nos permite también planificar las operaciones de mecanización para evitar que los suelos se vean afectados por procesos erosivos, es decir, nos permite saber las épocas en que comienzan las lluvias. Sería la ideal para hacer la preparación del suelo utilizando maquinaria agrícola. También nos permite la programación y la selección de las variedades que vamos a sembrar y en función de si se van a presentar fenómenos como el niño o la niña en las zonas, sobre todo en Sudamérica, cuando tenemos sobre todo que ya ese es un fenómeno que ha sido muy bien estudiado y las alertas se dan de manera temprana. Cuando empiezan las variaciones de la temperatura a nivel del Pacífico Sur, entonces ya podemos ir buscando la información agrometeorológica si se va a presentar el fenómeno del niño o si va a ser el fenómeno de la niña o si va a ser un año neutro. Entonces, esas son informaciones que nos permiten a nosotros planificar y programar. También para la práctica del riego eficiente, nosotros debemos conocer la agrometeorología porque nos permite calcular las necesidades de riego que vamos a tener y programar tanto la fertirrigación como el ajuste del sistema de riego, recalibrándolo y utilizando también de manera eficiente el consumo de agua, ¿no? Y la gestión de la producción para planificar cultivos según las predicciones climáticas y como les dije, pues el riego eficiente. La aplicación de la meteorología agrícola se
basa en el uso de equipos de sistema de alerta, ¿sí? Que nos permiten a nosotros eh, estar atentos ante los cambios climáticos o meteorológicos que existen en el planeta utilizando redes de estaciones meteorológicas o estaciones meteorológicas propias en las áreas donde están los cultivos, imágenes satelitales, reportes meteorológicos. La activación en algunos países existe activación de alarmas tempranas y avisos tempranos que son sobre todo a nivel de lluvia, ¿no? A nivel de lluvia son muy importantes porque en muchos lugares ocurren lluvias de mucha intensidad que sobresaturan suelos y el peligro no nada más de la pérdida de los cultivos agrícolas, sino que también la pérdida de vidas humanas, porque ocurren deslaves, en zonas de montaña ocurren también movimientos de tierra muy pronunciados y peligrosos, sobre todo para los urbanismos que están en la zona de los valles. Entonces, las alertas meteorológicas son muy importantes porque nos permiten a nosotros tener una alerta temprana y una gestión de los desastres que se pudieran presentar en la región donde estamos. También esta información nos da pie para hacer la zonificación agrícola, cómo vamos a basarnos en el clima que tenemos, optimizar el uso de los recursos que tenemos, mejorar cultivos utilizando variedades adaptadas a las zonas. También evitar utilizar zonas que son de uso solamente especial, que son las zonas que están protegidas por la legislación de cada país para no ser tocadas para cultivos ni para producción agropecuaria. El uso del recurso agua también, de los cursos de agua, cuando estamos utilizando manantiales, ríos o quebradas para el sistema de riego. Y también nos permite el control de las plagas y las enfermedades, dependiendo de la zona donde estemos ubicados y de la climatología que tengamos ya evaluada. En relación con las plagas y las enfermedades es muy importante porque las condiciones meteorológicas nos permiten a nosotros tomar medidas con el uso, por ejemplo, del manejo integrado de plagas, en el cual nosotros podemos prever que si vamos a tener condiciones de humedad alta, altas temperaturas, que va a favorecer, por ejemplo, la presencia de algunas plagas o de algunas enfermedades, podemos entonces hacer manejo integrado utilizando control biológico, ¿verdad? Como aspersión con productos orgánicos o en muchos casos también químicos, pero por supuesto que cuando no hay presencia evidente de una enfermedad, pues usamos el control biológico. Y eso mejora todo el sistema productivo y evitamos pues que cuando llegue la condición meteorológica que nos pueda afectar, bien sea humedad alta o temperatura alta, ya tengamos establecido algunos tanto hongos como insectos benéficos que nos puedan ayudar a amortiguar el efecto que nos pueda causar el clima. Por ejemplo, el caso de la roya del café, las condiciones óptimas para que se dé esta enfermedad está alrededor de los 24 grados centígrados y humedades relativas mayores al 85%. Entonces, cuando tenemos un modelo predictivo donde nosotros podemos evaluar la temperatura que vamos a tener y la humedad, pues debemos estar seguros que vamos a tener que utilizar, en caso de que se presenten estas condiciones, a lo mejor algún fungicida o en su defecto utilizar control biológico para controlar la roya, que es una de las enfermedades que más puede afectar el cultivo del café en las épocas, sobre todo cuando aumenta la humedad relativa, que es en la época de lluvia. También podemos entonces optimizar el uso de los invernaderos en las épocas que de verdad sean necesarios. Recuerden que hay invernaderos que son móviles, que podemos desarmar y armar en lugares donde estemos ubicando los cultivos. Entonces eso también nos ayuda a manejar el tema de la humedad y la temperatura. También nos ayuda a mejorar los procesos de tutoriado cuando utilizamos plantas que deben llevar el tutoriado utilizando la misma estructura del invernadero. Adaptarnos también a cultivos que sean precisos para las temperaturas que estamos manejando, como
aquellos cultivos, por ejemplo, los cultivos andinos que se han venido adaptando al aumento de la temperatura. Se manejan ahora variedades de papa que son resistentes tanto a sequías como a heladas, pero también a temperaturas más elevadas. Es decir, nosotros tenemos que jugar con el cambio climático y al conocerlo, nosotros podemos ir manejando y gestionando, utilizando para esto la agrometeorología, pues nos permite tomar decisiones agronómicas más ajustadas a la realidad que estamos viviendo. Y esta adaptación pues va acompañada de una investigación. Todo el tiempo las universidades y los centros de investigación siguen haciendo estudios sobre los impactos que puedan tener los cambios climáticos, el cambio climático y el aumento de la temperatura, mejorando variedades a nivel genético. Se hacen variedades también resistentes a nuevos patógenos, ajustando las prácticas agrícolas, que es muy importante porque nosotros tenemos conocimientos no nada más modernos, sino ancestrales de conservación de agua y de suelos, y utilizando los sistemas de alerta en donde existan redes de monitoreo y de pronóstico, estar atentos, incorporados a los sistemas de alerta para poder prevenir daños mayores a nuestros cultivos. Los sistemas de alerta se basan fundamentalmente en integrar muchas tecnologías, entre esas el de monitoreo inteligente utilizando sensores inalámbricos, también plataformas digitales que se conectan con los satélites. Muchos agricultores hoy en día utilizan también la agricultura de precisión, es decir, están involucrados con el uso de los drones y de los sistemas de información para el manejo de los cultivos y tener toda la información en su mano a través de su teléfono celular, a través de sus teléfonos inteligentes. Y para eso, pues, por supuesto, utilizan unos sistemas que están vinculados a otros sistemas de monitoreo. Todo esto está siendo utilizado hoy en día en muchas partes del mundo, pero como les digo, hay lugares todavía del planeta donde no se está accediendo a esta tecnología. Los sistemas de monitoreo inteligente que en algunos lugares están instalados en los mismos cultivos, que tienen sensores de alta precisión que transmiten de manera inalámbrica los valores de viento, de temperatura del suelo, temperatura del ambiente, humedad atmosférica, humedad relativa, em, presencia incluso de CO2, ¿verdad? Cómo está el CO2, los niveles de CO2. Es decir, existen avances ahora muy modernos con sistemas de monitoreo inteligente muy adecuados para los productores. Los modelos climáticos también han ido mejorando mucho. Tenemos entonces modelos de corto plazo, es decir, nosotros podemos entrar en sistemas que funcionan en cuestión de horas, te dicen dentro de 2 horas o dentro de 5 horas va a tener una presencia de temperatura más baja, 1 grado más bajo, 2 grados más bajo. El viento va a aumentar en horas de la tarde, la humedad relativa aumenta en cuestión de 40 minutos y cosas, pronósticos que te dan datos en muy corto plazo. Y hay otros modelos que son más detallados a largo plazo, que utilizan estadísticas de décadas, de muchos años, y que son más en lugares donde el clima no varía mucho. También hay países que han ido avanzando muchísimo en mejorar genéticamente dependiendo de la meteorología que manejan en diferentes lugares y han ido adaptando variedades a los nuevos escenarios, a los nuevos escenarios eh, climáticos que se están presentando. Por ejemplo, en zonas donde antes la sequía no era un evento muy importante, y hoy en día sí es un problema para los agricultores, entonces los genetistas fueron elaborando variedades que son resistentes a la sequía, como el frijol biofortificado y resistente a la sequía del CIAT. Es un frijol que está adaptado a suelos muy pobres y de contenido de humedad muy baja. Entonces, son ya mejoras genéticas que ayudan a los productores a cultivar en zonas donde, bueno, donde se va a presentar sequía por más tiempo, muy diferente a años anteriores.
También hay avances en las plataformas digitales que permiten pronosticar y hacer alertas directamente desde el productor, desde la computadora del productor hasta la plataforma del sistema que está siendo utilizado como apoyo. Aquí les traigo como ejemplo una plataforma que se llama AgroSavia en Colombia y tiene como servicios módulos de alerta temprana, manejo integrado de plagas, zonificación agroclimática. Es decir, tiene una interfaz muy amigable con el productor, con el usuario agrícola y le permite a la persona entender de manera muy sencilla el servicio que se le está prestando. Aquí hay otro que se llama, este es de Brasil, INMET, de agrometeorología, también tiene mapas interactivos, pronósticos, da seguimiento a eventos extremos, monitorea humedad, es decir, son plataformas que se pueden ser utilizadas por los productores, ¿no? Bueno, y la aplicación de la Big Data en el uso de la inteligencia artificial para recomendar, por ejemplo, a nivel de cambio climático, la inteligencia artificial analiza los datos meteorológicos y ajusta en los invernaderos el sistema de ventilación, el sistema de riego, la calefacción y también en algunos casos también utiliza algoritmos que pueden identificar patógenos y proveer de la aplicación del producto para el control del patógeno que está siendo identificado. Y por supuesto, muy utilizada para la fertirrigación de precisión, ya que genera con mayor eficiencia los niveles nutricionales de las plantas. Ya, bueno, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ya Sí, estamos en el tiempo, ¿verdad? así es, Carmen. Si estamos en el tiempo y pues ya si hay preguntas o dudas, comentarios, pues lo pueden hacer. Si no hubieran preguntas, pues Carmen, creo que podemos ir finalizando la clase, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, me faltaron 2 o 3 láminas, pero no sé si tendré tiempo para terminar o las dejamos para la próxima. Sí, Carmen, la podríamos dejar para la próxima ocasión y seguir con el tema. Ok. Ujú. Bueno, si hay Muy bien. alguna duda.